tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es el lunes iniciando El Timbre con mucho gusto y mucho agrado, invitándole a usted a que se ponga en contacto a través de las redes sociales de Cabecera El Timbre. Estaremos pues pendientes de todos sus comentarios, opiniones y pues de todas las sugerencias que nos haga con el fin de pues complacerle con los productos que aquí le presentamos. Y pues para iniciar doy pues la bienvenida a mis compañeros que en este día están con nosotros. Ale Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, con el gusto, como siempre, de saludarlos, de iniciar la semana, pues platicando de diversos temas interesantes, por supuesto, muchos de ellos a nivel nacional y otros tantos que generan polémica. Así es, como siempre, este gobierno de la 4T y los gobiernos también estatales dan de qué hablar y mucho. Osvaldo Monos, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Salud desde tempranito con un cafecito porque hay mucho que platicar, como dice Ale. Así es, bienvenido Osvaldo. Y pues saludo también con mucho gusto Carlos Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto estar aquí en el programa con toda la intención y ganas de debatir lo que va a suceder en el acontecer estatal y nacional de la semana. Excelente, bienvenido. Y pues quien te extrañaba durante estos días que estuviste ausente, José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Sorprendido. Está Carlos Reyes aquí. De verdad, Carlos Reyes es el que nos acompaña. Qué bárbaro. Bueno, pues qué sorpresa agradable. Un gusto saludarles a todos, por supuesto, Ale, Osvaldo, Alberto y Carlos Reyes. Hasta que te conozco pensé que eras un mito. Pues ahorita lo conocerás, un holograma. Así es. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes y ya estamos para iniciar El Timbre. Y bueno, vamos arrancando con este tema. Pues, ¿qué ciencia tiene perforar, no? Hacer un hoyito y extraer el petróleo, ¿no, Osvaldo? No, o sea, la ciencia es cómo quemar el mar, cómo quemar y cómo incendiar el agua. Eso de verdad solamente pasa en México. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba uno más jovencito, que tu abuelita te decía que estabas tan menso que hasta el agua se te quemaba. Y pues yo creo que hoy ahora sí que queda como anillo al dedo esa frase, porque digo, ya no podemos esperar otra cosa. Y él lo decía en sus campañas antes de las elecciones del 2018, que pues ¿cuál era la ciencia? Nomás era hacer un agujerito, así como cuando sacas agua y ya, sacar petróleo, no pasa nada. Y yo creo que sí pasó y nos estamos dando cuenta que de verdad es un reflejo íntegro de cómo está este gobierno, que improvisan todo, prácticamente todo, porque no es el único caso en el que pues han cometido hierros de manera espectacular. Ya nos hemos dado cuenta pues ahora en Texcoco, ¿no? Que está cada vez más inundado, que ya el agua rebasó, si es que hay agua en ese lago donde se empezaba a edificar el aeropuerto internacional, y que a consecuencia de todas estas, pues destapan un agujero y quieren tapar el otro, y la verdad es que seguimos padeciendo de un gobierno que lo único que está haciendo es improvisar a toda costa, y pareciera, ¿no? Que siempre buscan sacar lo peor que tienen en su chistera cuando se acerca un compromiso que tiene que ver con alguna calificación, en este caso la próxima y tan cantada consulta para ver si la ley se puede hacer ley. Pues sí, hay que hablar de qué se trata este asunto, una fuga de gas de un ducto submarino ubicado a 150 metros de la plataforma satélite QC, localizada en la zona de Campeche, perteneciente al activo de producción Q Malop SAP, provocó un incendio que ya fue sofocado según las autoridades. Esto inició desde el viernes, pero imágenes muy impresionantes, ¿no? Se veían pues en los videos que estuvieron circulando por las redes, ¿no? Impresionante, las llamas, increíble en el Golfo de México. Ale Gómez, ¿qué nos dices?
Efectivamente, y son imágenes que le dieron la vuelta al mundo prácticamente, que pues varios activistas en diferentes países hablaron del tema, como la sueca Greta Thunberg, que bueno, también criticó este tema de los que se hacen llamar líderes climáticos o líderes mundiales que siguen abriendo este tema del petróleo, de los oleoductos, de las plantas de energía, pues para dotar de este tipo de combustibles fósiles a los ciudadanos. Bernie Sanders también se pronunció sobre el tema y criticaba pues que es necesario terminar con esta dependencia de los combustibles fósiles, y aunque las imágenes le dieron vuelta al mundo, pues no hay totalmente claridad de qué fue lo que ocurrió exactamente. Digo, sabemos, como ya lo decías bien tú, que se trata de una fuga de gas, pero no se sabe exactamente pues qué tanto trajo, y por supuesto lo que también se dice, pues es que hay un desastre, obviamente, en esa zona del Golfo de México por lo que representa, porque hay vida marina, porque hay una afectación impresionante, y que además no es la primera vez que el Golfo de México tiene una problemática de este tipo, ¿no? Como en el 2010, donde también, pues se recuerda la mayor tragedia medioambiental, cuando una plataforma de BP en aguas de Estados Unidos provocó un vertido de crudo durante 87 días. Es decir, está probado que el tema de estos combustibles fósiles siguen siendo un riesgo para el medio ambiente. Y esto también debe poner otra vez en tela de juicio esta política energética que está promoviendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que incluso tiene pues esa batalla en los tribunales, ¿no? Por el querer privilegiar este tipo de energías fósiles, de energías pues arcaicas, que muchos dirían, sobre las energías renovables, donde hay por supuesto inversión privada, pero que pone en tela de juicio pues la viabilidad de estos proyectos que hemos hablado en infinidad de ocasiones. Son más costosos, son difíciles de extraer, de conseguir, con consecuencias como esta que estamos viendo, y las energías renovables pues son mucho más amigables, obviamente, son más sencillas, son más baratas, pero en el gobierno de nuestro país no se ha querido apostar por esta situación, y este tema debe de poder poner nuevamente en la palestra pues esta situación que estamos viviendo con el tema de qué tipo de energías nos conviene utilizar. Carlos Reyes, el hecho de este impacto que generará, pues el impacto ambiental, ya lo comentaba algo Alejandra, pues viene a afectar obviamente la flora y la fauna marina, ¿no? En este lugar. ¿Qué habrá, ya habrá algún documento? ¿Ustedes ya conocen algún documento de la Secretaría de Medio Ambiente con respecto? No como tal, pero sí Greenpeace ya está en movimiento, ya hizo un pronunciamiento acerca del tema, y precisamente se van hacia el punto sobre la política energética del presidente. Definitivamente no es parte de la Agenda 2030, no es parte de los acuerdos internacionales para buscar dentro de los diferentes indicadores, pues una mejora que tenga que tener medioambiental. Definitivamente me parece extraño porque desde el Senado han buscado constituir una ley de protección de la tierra. Entonces, no checa las acciones en los hechos con lo que pueden un tanto decir o no en las leyes, ¿no? Definitivamente es un debate complejo, es un debate en el que vemos a Pemex otra vez en el centro de las pues en el centro de las críticas internacionales, como bien lo decías, Alberto, El País y otros medios hablan precisamente de este problema de estar comprando otras refinerías en el extranjero y buscar, a como dé lugar, pensar que el petróleo es el mejor negocio del mundo, ¿no? Definitivamente lo que necesita México es tener una claridad del rumbo de gobierno, dos, congruencia en lo que sucede en los cambios a la Constitución y en los hechos de trabajo. Y bueno, finalmente tenemos que tomar también acciones de los ciudadanos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a dirigirnos? Sería muy bueno pensar en que existiera mayor potencialidad en los medios de comunicación y en las propias o benditas redes sociales para que nuestros votos siguientes estén muy bien pensados, porque necesitamos un proyecto, olvidándonos de cualquier partido político, el que quieran, el que sea, que tome realmente las riendas del país y nos lleve hacia adelante en cualquier tipo de política, ¿no?
Pareciera que los estudios como de impacto ambiental y ese tipo de estudios que son importantes antes de realizar una obra, pues no han sido tomados en cuenta mucho en esta administración, ¿no, José Ángel? Pues, ¿cuál impacto ambiental? ¿Tú crees que le interesa a López Obrador este tema? Particularmente los estudios de impacto ambiental, no lo creo. Me parece que en este caso sí tenemos enfrente a un presidente que sigue pensando que vive en los 70 o antes, tal vez. Un presidente que vive en el pasado, un presidente que pensando en que regresar la soberanía a nuestro país, pues viene vinculado, por ejemplo, a regresar este control de la explotación petrolera a la nación, cuando en realidad, bueno, ya estamos viendo que inclusive otras naciones que también son, esas sí son de izquierda, pues están pensando distinto, están pensando a futuro, están apostándole de otra manera. Miren, seguirle apostando a un Petróleos Mexicanos que desde hace años se encuentra en una crisis enorme, que tiene deudas por 113.900 millones de dólares, que está prácticamente en la quiebra, pues es seguir pensando en el pasado. Por supuesto que Petróleos Mexicanos puede darle mucho al país, pero no va a volver a México en aquella nación rica que en su momento tuvimos y que, por cierto, dígase claramente, fue explotada por políticos del pasado que también se enriquecieron y aprovecharon ese dinero para engrosar, por ejemplo, las contrataciones en los gobiernos a nivel estatal. Jalisco no fue la excepción y el resto de entidades federativas vivieron la misma situación. Es decir, cuando se repartían los excedentes petroleros que eran importantes, en vez de apostarle al desarrollo, a la obra pública, a sacar a la gente de la pobreza, esos gobiernos del pasado también aprovecharon más bien para que ese dinero se fuera para favorecer a los cuates, a los amigos, a los compadres, a la novia y a la familia de esta. Dígase claramente. Pero esto no da derecho a que el actual presidente pues trate de rescatar a un muerto, es decir, que lo tenga bajo vida artificial, cuando en realidad tendría que pensar diferente. ¿Qué pasaría si tuviéramos un presidente que dijera, bueno, vamos a tratar de que los energéticos fósiles sigan siendo parte importante de nuestra nación, pero la mitad de ese recurso que le estamos inyectando para que Pemex viva, la vamos a invertir en energías renovables? Pues tendríamos otro presidente. Tal vez, tienes razón. Pero bueno, ese es el tema. Este accidente es eso, un accidente, una fuga de gas, pero que viene a demostrar lo que está sucediendo en la actual administración, que vive por accidente. Una administración que está viviendo al momento, al día, que no tiene nada programado y por eso tiene al presidente de la República en una situación de disgusto. Un presidente que ya está comenzando a mover las piezas en su gobierno porque simplemente ve que las cosas no van nada bien. Pero, insisto, la política energética de nuestro país no puede depender de un Petróleos Mexicanos, de una paraestatal Pemex, que está en una situación muy delicada y que este accidente pues la viene a revelar, lamentablemente. Pues es lamentable estas, que se estén dando este tipo de situaciones, ¿no? Yo sigo insistiendo, el estudio de impacto ambiental, pues ha sido, pues ahora sí que tal vez una piedrita en el zapato para el presidente, tal vez, digo, porque bueno, gracias a ello han surgido los amparos con respecto al Tren Maya, ¿no? Que es uno de los ejemplos que se han dado, pero bueno, como que no ha sido suficiente, aún así con los amparos, pero los caprichos son más fuertes que la justicia en un momento dado. Pero me quedo con esto que dice Greta Thunberg, que ya lo mencionaba, la citaba Alejandra hace un momento, ¿no? Mientras tanto, las personas en el poder se llaman a sí mismos líderes climáticos. Cuando abren nuevos campos petroleros, oleoductos y centrales eléctricas de carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos están dejando, dice la activista
ambientalista y climática, Greta Thunberg. Bueno, pues vamos a continuar con temas relacionados bueno, nos informan que el Papa ya salió de cirugía de colon, parece que salió bien, ¿no? Osvaldo. Sí, yo por eso me he estado comulgando todo el día, para que el Papa esté bien, y afortunadamente ya salió bien. El que no salió bien fue el cantante de los Yonix, que ya también son palabras tristes que hay que decirles a la gente, que el día de ayer pues falleció el cantante de los Yonix, mientras que el Papa Pancho pues ya está bien, ya está recuperado y se encuentra ya fuera de peligro, que tomó por sorpresa a muchos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se hicieron las cosas bien y que tenemos Papa para rato. Y sí, qué bueno que ya salió bien. Y bueno, donde no salieron bien las cosas es en Veracruz, ¿no? También hubo, pues, crímenes ahí provocados por los mismos elementos de seguridad en Veracruz. Lamentable lo que aconteció. Alejandra Gómez, ¿quieres comentarnos algo? Otra vez hablamos de civiles en medio de una balacera entre elementos, crimen organizado, llámele como le llame, cártel que sea, las fuerzas que sean, el estado que sea. Estamos hablando de una guerra contra el crimen organizado que no ha salido bien, donde los ciudadanos están pagando las consecuencias. En este caso en específico, dos jovencitos de 13 y 14 años que, según lo que dicen sus mamás, pues les había ido muy bien en la escuela, les dieron permiso de ir a lavar una camioneta para que se ganaran unos pesos para apoyar a la familia, y ahí fue donde pues quedaron en medio del fuego cruzado, que esto ha generado también, además de pues el dolor en la familia, los funerales y demás, pues el otro extremo y en la otra parte, que es la inconformidad de ciudadanos, bloqueos que se han estado realizando, pues en demanda justamente de que estos casos no se repitan, de que haya justicia en ellos. A mí me parece que no hay mucho que decir, es muy lamentable esta situación, pero es ver nuevamente pues el estado fallido de las cosas, de esta guerra que se ha querido hacer contra el crimen organizado y donde terminan los civiles en medio, como lo hemos visto en varias ocasiones, y que después pues no pasa absolutamente nada. Y el problema de la inseguridad, bueno, pues es una situación nacional, no es solamente de un estado o privativo de un estado, ¿no? También ya hemos visto cómo en Tamaulipas se han presentado diferentes acontecimientos de esta naturaleza. Carlos Reyes, ¿qué nos comentas? Sí, definitivamente es una desgracia ver que nuestro país está entrando en una oleada en la que otra vez los civiles se ven afectados. No es ya una situación alejada de nuestros estados. En todos los estados han tenido civiles que han caído por estar en el lugar menos indicado. Entonces, la verdad es que tenemos de carácter urgente una necesidad importante de buscar mayores medidas de seguridad para los nuestros, pero sí tiene que ver con las políticas públicas. Ahora están buscando que la eh, Guardia Nacional siempre sí pertenezca entonces al ejército, que las policías, fíjate que estaba platicando con un presidente municipal y él decía que en el cambio de gobierno, ¿cómo podría ser mejor un comisario? Tendría que ser un comisario o un encargado de la seguridad del municipio, un militar, y realmente su respuesta me llamó mucho la atención porque decía, no tiene que ser un militar, tiene que ser un policía que tenga carrera y que sepa cómo poder tener motivados a sus elementos, además de tener mejores sueldos, de tenerlos motivados, de tenerlos en cercanía con los ciudadanos, una policía de acercamiento, que tú puedas conocer a quienes están cuidando ese territorio, ¿no? Ya sea una colonia, ya sea una manzana, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, tenemos que saber por lo menos a las 10 de la noche dónde están nuestros hijos, qué están haciendo, pero definitivamente, sin el menor temor a equivocarme, puedo decirte
que la justicia, en un país como México, la justicia ya se está convirtiendo en un lujo, y en un lujo que no todos podemos darnos. Mucha gente vive ahora en estos cotos privados donde se tiene que estar pagando seguridad adicional entre todos los ciudadanos para que te puedas sentir tranquilo a la hora de dormir, y aún así, cuando tienen la decisión de hacerte algo, te sucede. Lo de Veracruz es totalmente lamentable. Estos niños no tenían por qué estar en un fuego cruzado, no tenían por qué importarles primero una balacera que estar cuidando la seguridad de los jóvenes, de estos niños, que esos son unos niños. Yo pienso de verdad que el dolor que deben de tener los padres debe ser algo que no te debe dejar vivir en ningún momento. Y por supuesto que el gobierno de Veracruz ha dejado mucho que desear desde el inicio, como lo ha sucedido en otros gobiernos. Y lo que tenemos que hacer, insisto, es revisar bien qué queremos nosotros como ciudadanos, hacia dónde vamos a dirigir el país, pero todos. No podemos tener un cambio polarizado. En el sentido de seguridad tenemos que estar unidos para buscar, exigir políticas públicas importantes, ¿no? Eso creo. Pues es un tema de inseguridad, pues vuelve a surgir a la palestra nacional. José Ángel Gutiérrez. Ya basta de que digamos eso de daño colateral. Ya basta de que digamos de que fueron víctimas en un momento en el que simplemente porque se encontraban en un lugar inadecuado o en el momento indicado, en el lugar no indicado. ¿Hasta cuándo vamos a ver que las autoridades asuman la responsabilidad? ¿Hasta cuándo vamos a ver que las autoridades digan, ¿saben qué? La regamos porque no estamos ofreciendo garantías de seguridad a todos? Delito de los chavos, estos de Veracruz, es haber estado lavando un vehículo en un autobaño en el momento en que se iba a registrar un enfrentamiento a balazos entre elementos policíacos y grupos delictivos. ¿De verdad? ¿Nos tenemos que quedar con eso? ¿De que son daño colateral? No tendríamos que pensar simplemente que el Estado, y cuando hablamos de Estado, tenemos que referirnos a los diferentes de autoridad, le está fallando a la comunidad, le está fallando a la sociedad, no está cumpliendo con la responsabilidad para la cual fueron contratados por los ciudadanos en el momento en que les regalaron su voto. Si no lo vemos de esa manera, no vamos a cambiar las cosas. Tenemos que exigir a las autoridades que ya asuman su responsabilidad. Porque luego nos trasladamos a otros casos, por ejemplo, el de Michoacán, donde aguacateros comienzan a armarse y sale un presidente de la República a decirles, oigan, téngannos confianza, nosotros vamos a cuidarlos. La respuesta, por respeto a quienes nos ven y nos escuchan, no la digo. Pero lo mínimo que podría decir un ciudadano en esa circunstancia, ya se la saben ustedes, es un recordatorio de su santa madre. Porque a mí no me vas a decir, tenme confianza. A mí dame resultados y entonces sí empiezo a confiar en ti. Tú creaste una Guardia Nacional. Tú dijiste que la guerra contra el crimen organizado no funcionaba. Tú dijiste que abrazos no balazos era el camino indicado. Hasta el momento, tus abrazos y no balazos me están dando en la torre como ciudadano. Y por lo tanto, lo mínimo que mereces es, repito, ese recordatorio de tu santa madre. Porque no me merece como ciudadano mayor respeto. No te puedo dar confianza cuando tú no me das seguridad. No te puedo dar confianza cuando tú más bien te preocupas por seguir peleándote con tus adversarios políticos en vez de darme resultados. Pero no me quiero limitar nada más a lo federal. ¿Qué pasa a nivel de los gobiernos estatales? ¿Qué pasa a nivel de los municipios? Sus corporaciones municipales son de dar risa y están la mayoría, y lo han dicho organismos internacionales, vinculadas al crimen organizado. Señores, vivimos en un país de ficción. Esto no puede ni debe continuar así. ¿Están o no las autoridades a la altura de las necesidades? Si no, discúlpenme,
que se larguen, repito, del nivel que sean y del color que sean, eso nos vale sorbete. Lo que el ciudadano quiere son resultados. Y buenos resultados, resultados positivos, Por donde supuesto, no hay de otra. exista certidumbre hacia el ciudadano en todo lo que hace, en todo lo que emprende, ¿no? No es posible que estemos presos en nuestra propia casa con temor a que sigamos sufriendo. Osvaldo Monos, ¿qué nos comentas? Pues complementando lo que dice José Ángel, qué mamada esos consejos, ¿no? O sea, por favor, la verdad es que no se vale. Y hay que hacer una aclaración, en el caso de Veracruz, no es Miguel Ángel Yunes, ¿eh? No, tampoco es Duarte, es Cuitláhuac García, que es del movimiento, del movimiento de regeneración nacional, que es el partido chido, supuestamente, en donde no pasa nada, y que ya le han pasado muchas cosas, y sigue siendo omiso, y sigue siendo igual de absurdo que el presidente de la República al dar declaraciones para justificar sus hierros, que de verdad pues ya no sabe uno ni qué pensar. Y coincido con mi compañero José Ángel, esas merecen más, pero por respeto a la señora que no tuvo la culpa de parir a este engendro que tenemos de presidente, no se lo decimos. Híjole, pues la mejor opinión es la de la gente, desde luego, que nos escucha, que nos ve y que nos escriba, pues, para emitir también sus muestras de apoyo para estos contenidos que estamos trabajando el día de hoy. Y bueno, es muy lamentable, desgraciadamente sigue siendo una falta de coordinación entre las autoridades federales, estatales, municipales, pero en un estado donde el narco está haciendo pues de las suyas, pues creo que no hay mucho que coordinar en ese sentido, ¿verdad? Pero, o sí, José Ángel. A ver, Alberto, yo creo que sí se puede. A ver, yo estoy de acuerdo. Bueno, por supuesto que estamos enfrentando, hablo como país, a los grupos delictivos, pero si la autoridad no tiene capacidad para hacerles frente, entonces, ¿para qué llegan? Yo sí creo que pese a todo, pese al poderío que muestran los grupos delictivos, sigue habiendo mayor poderío por parte de las autoridades, principalmente cuando hablamos ya de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas responden a un alto mando. Y si este alto mando sigue dándoles un mensaje errado, equivocado, con un doble discurso, pues no saben a dónde hacerse. Ese es lo lamentable. Yo sí creo que pese a todo, el gobierno mexicano, a partir de lo que representan sus Fuerzas Armadas, tiene capacidad para controlarlo todo. Que lo quieran hacer es otro rollo. Vienen cambios, ¿no? Vienen cambios y habrá que esperar a ver si todo lo que prometieron en sus campañas, los que van a tomar posesión van a hacer algo porque su bandera de todos, en cualquier nivel, fue la seguridad. A ver, yo sí quiero decir una cosa importante. En un estudio de gobernabilidad grande, hay varios entes que tienen una credibilidad, pero inamovible. Y uno de ellos es el ejército. Entonces, a mí no me parece casualidad que Andrés Manuel López Obrador esté tan acercado hacia esta ala de la seguridad, buscando tener muy cerca en muchísimos de los ámbitos al ejército, porque tienen un nivel de credibilidad altísimo. Otro ente que tiene una credibilidad muy alta es el clero, las religiones, los grupos religiosos, tienen una credibilidad altísima, altísima. Sí, José Ángel en este momento me dice que más o menos, pero estudios, y te lo puedo mostrar, hay un estudio de gobernabilidad en el cual esos dos entes están con una credibilidad alta. Quiere decir esto que eso abona a la gobernabilidad de los gobiernos, porque lo logran trasladar. Entonces, esa percepción, como bien dice José Ángel, puede cambiar de ser percepción a ser una realidad. Si se generan las políticas correctas. Y sobre todo porque el ejército, a la hora de actuar, va a tener esta credibilidad que no ha perdido en ningún momento a pesar de los excesos. Eso solo quería abonar eso, adicional de lo que dijo José Ángel.
Ale, ¿alguna opinión al respecto? Ale. No, bueno, es que definitivamente pues seguimos dándole vueltas a lo mismo de lo que hemos hablado siempre, ¿no? Estas situaciones de violencia no deben existir, no se deben de dar, no podemos tolerarlas, por supuesto, y bueno, ahí para la muestra está justamente la inconformidad de los ciudadanos en Veracruz que han salido a las calles a demostrar y a exigir pues que algo se pueda hacer, porque esta lucha intestina del crimen organizado con las autoridades pues ha demostrado que no ha dejado muchas opciones y que no le deja a los ciudadanos tampoco la posibilidad de vivir en paz, que es lo que al final de cuentas todos buscan, todos quieren y que no se ha logrado. Hablemos del lugar que sea, en este caso se hablaba pues de fuerzas de seguridad contra el cártel Nueva Generación, pero hablemos de quien hablemos, siempre terminamos mencionando estas terribles circunstancias en las que gente común y corriente, en la que civiles, ciudadanos se ven involucrados de una u otra manera en estas guerras que no nos están llevando a ningún lado. Definitivamente es correcto. Es una situación que nos pone en riesgo a todos, digo, porque pues uno sale de su casa y con el temor de que le vaya bien, ¿verdad? O con el deseo de que le vaya bien, pero pues puedes enfrentarte y vivir diversas circunstancias que pueden hacer no regresar a tu casa. Y finalmente, pues ya estamos casi por terminar. Ale, cuéntanos cómo nos fue en la entrega de estos vehículos eléctricos acá en Jalisco. Es que hoy empezaron a operar 38 unidades eléctricas que a mí no me convence del todo que puedan ser tan buenas por varios factores. Cuestan cada una 5 millones de pesos. Para recargarlas, pues hay que dejarlas paraditas en un lugar por lo menos 4 horas. Tienen un rendimiento de más o menos 230, 240 kilómetros, no recuerdo exactamente la cifra. La capacidad no es de 58 pasajeros, se supone que tienen muchas bondades, que traen aire acondicionado. En la que yo me subí, no lo traía prendido o no sé si no funcionaba. Tienen puertos USB en cada uno de los lugares, pues por si la gente necesita conectarse. Dijimos, vamos viendo si funciona. Nos conectamos, pues no funcionaban, ¿verdad? Dicen que traen sí un sistema para evitar el COVID, que traen unas lámparas de luz ultravioleta y demás, cámaras sí traen, por supuesto, son unidades bajas para que las personas no tengan problemas al pasar, eso está perfecto. Tienen obviamente el sistema de prepago como el resto de las unidades para que pueda ser utilizado. Y bueno, la ruta que está manejando ahora va de Periférico Norte al Cutonalá, pero tienen la idea de en un par de semanas que pueda llegar hasta el aeropuerto. Entonces esto ya generaría una demanda mayor, pero hay que irle viendo. Ellos dicen en la Secretaría de Transporte que el costo elevado de la unidad se compensa porque en la operación van a disminuir de 30 a 40% los gastos y que a la larga les va a resultar redituable. Estas unidades además no van a durar solo 10 años, pueden durar hasta 15 años. Lo que sí es que pues dejan de emitir estas 38 unidades, nos decían algo así como 4,000 toneladas de CO2 en un año. Eso es bastante benéfico para el tema climático, pero no sé qué tan buenas o qué tan redituables puedan llegar a ser por el tema de este asunto de lo que les dura la pila y lo que hay que pues, dejarlas guardaditas para la recarga. Pues interesante, ojalá y estos pues nuevas unidades duren y sobre todo la gente las cuide, ¿no? Sobre todo eso, las cuide y permanezcan para el buen uso de los usuarios que suelen recurrir a estas unidades de transporte. Pues nosotros nos vamos, gracias Carlos, gracias José Ángel, gracias Osvaldo y gracias Ale, que tengan un excelente inicio de semana, yo les espero aquí el próximo miércoles. Hasta entonces.